Segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 14. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Ahora vamos a pasar a Esdras capítulo 2, versículo 64. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. El mensaje de esta mañana: Dios protege mi familia. ¿Cuántos quieren que Dios proteja a nuestras familias? Oye, espero que sí, ¿no? Pero yo quiero que Dios sí proteja a mi familia. Y ese es el mensaje de esta mañana. Vamos a hablarles un poquito acerca de este contexto. Ustedes saben de que el pueblo de Israel siempre fue constantemente advertido acerca de a través de los profetas, que ellos no fueran idólatras, que siguieran la ley de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel constantemente tuvo el problema de desviarse. Lo hizo tantas veces, a pesar de las muchas advertencias que tenía a través de los profetas. El pueblo de Israel llegó a ser bastante desobediente. Les decía también de que ellos no tenían que ir a otras ciudades, a otros países, porque lo más seguro era que al ir a esos lugares iban a adquirir lo que es adorar a los dioses de esos lugares. Sin embargo, en una de tantas, y en el enojo o en la ira de Dios, permitió de que Israel fuera conquistado por los babilonios. La Biblia nos narra, lo que acabamos de estar leyendo en el primer versículo, era de que en este momento fueron tomados alrededor de unas 10,000 personas cautivas a Babilonia. Entonces, se llevaron a lo mejor o aquellos que iban a poder realmente dar paso a que Babilonia siguiera creciendo. No los iban a tener nada más como esclavos, como que en el Secot fuera, ¿verdad? No los iban a tener así, sino que a ellos sí, a pesar de que eran como esclavos, iban a estar constantemente en desarrollo. Ellos podían tener sus familias, ellos podían tener sus trabajos, pero todo pues con dependencia del pueblo babilonio. Sin embargo, más adelante nosotros vemos, de hecho en Jeremías habla una profecía de que el pueblo de Israel iba a estar prisionero por alrededor de 70 años. Entonces, ya cumplido el tiempo, Dios pone en el corazón del rey de Persia de que fuera a Babilonia y conquistara a Babilonia. Y es a través de esto, Dios pone en el corazón del rey decir que todo el pueblo judío que había sido capturado, pues podía regresar a su tierra natal, para que levantaran nuevamente el templo, para que ofrecieran holocausto, ya que pues es de saber de que cuando fue conquistado Israel, tanto sus ciudades fueron derribadas, sus casas fueron quemadas, el templo lo vaciaron, el templo de Salomón fue totalmente destruido, desaparecieron las cosas de valor que tenían ahí, y de hecho solo habían dejado la gente pobre. Entonces, ya pasado este tiempo que les menciono, el rey persa les dice al pueblo, pues ya no tienen la obligación de quedarse acá en Babilonia, sino que ustedes, si quieren regresar, lo pueden hacer y reconstruir nuevamente su nación como tal. Entonces, hubo un grupo de aproximadamente unas 50,000 personas que retornan, o estamos hablando que en 70 años pues se multiplicó la gente, decide retornar para volver a la tierra a la cual Dios los había llamado. Entonces, pasado este tiempo, de repente nos pasamos al libro de Nehemías, y este personaje que viene a ser muy trascendental en lo que va a ser el mensaje de esta mañana, porque este hombre, Nehemías, la Biblia nos narra de que era el copero del rey, y esta persona pues era el encargado de probar el vino normalmente antes de dárselo al rey. Para aquellos que no sabían, y en este contexto histórico, nosotros conocemos que en aquel tiempo era bastante común de que personas enemigas de ciertas ciudades o de los reyes llegaran a poner lo que es veneno en la bebida del rey.
Por lo tanto, existía esta labor o este trabajo. El copero del rey tenía que ser alguien de suma confianza, porque normalmente era el que probaba la bebida antes de dársela al rey, ¿verdad? Para que éste no fuera a morir. Así que imagínense ese trabajo. No sé cuántos quisieran aplicar para esa plaza de copero del rey. Pero este tipo, cada vez de que sabía que el rey quería tomar vino, él estaba nervioso, porque él decía, este puede ser mi último trago. Y ese era su trabajo. Sin embargo, él, pues siendo del pueblo de Israel, él sintió en su corazón servir ahí con el rey de Persia, porque ese había sido su llamado. En una de esas ocasiones nos encontramos de que un amigo lo llega a visitar a Nehemías. La Biblia nos narra de que en este tiempo, ya después de que habían retornado las personas a su ciudad natal, ya se había reconstruido muchas casas, el templo había sido nuevamente levantado, ya se podía ofrecer sacrificios. Sin embargo, los muros alrededor de esta ciudad no habían logrado ser reconstruidos. La Biblia dice que en más de alguna ocasión el pueblo tuvo la intención de hacerlo, pero al ser constantemente atacados por los países vecinos, porque como estaban en un momento pues vulnerable, de hecho Zorobabel era el que estaba encargado de toda esta gente, no habían logrado todavía volver a despegar. Luego es entendible, después de un tiempo de guerra, volverse a levantar no era algo sencillo, y las murallas era algo de lo que definitivamente no habían logrado solventar esta situación. Entonces, cuando llega este amigo a Nehemías, le pregunta, se alegra mucho y le pregunta cómo estaba su familia, porque sus padres habían retornado a Jerusalén nuevamente. Entonces este amigo les comienza a contar lo que les acabo de decir y le dice, pero los muros todavía están derribados. Cuando Nehemías escucha este aspecto, este pequeño detalle, la Biblia dice de que algo en él no estuvo tranquilo, algo en él se conmovió y empezó a estar preocupado. La Biblia nos narra de que él se puso a llorar. Él sentía un gran pesar por la situación. Sin embargo, esta situación no solamente lo trajo a un lamento, sino que inmediatamente se puso a orar, así como cada uno de nosotros cuando tenemos un problema. Él se puso a orar y le dice, Señor, Dios, reconozco el pecado de tu pueblo, que como pueblo te hemos fallado. Tú nos habías advertido muchas veces que si nosotros te fallábamos, tú nos ibas a dispersar, pero también nos has dicho que si nosotros volvíamos a obedecerte, tú nos ibas a reunir y nos ibas a restaurar. Entonces la oración de Nehemías, creo yo que esto se llama una oración, yo le pondría como una oración con sabiduría, porque no era aquel lamento o reclamo delante del Señor, sino que reconoce la autoridad de Dios, reconoce la falla de Él, y también dentro de su oración dice, tanto el pueblo falló como mi familia también ha fallado a través del pecado, pero ahora yo te pido que nos ayudes y que cumplas tu palabra, que nos restaures por completo. Él tenía un corazón entregado, a pesar de que estaba él viviendo en el palacio del rey, porque era el copero. Él tenía su corazón en su ciudad natal, que era Jerusalén. Entonces él pues decide seguir sirviendo con el rey, pero una de las características importantes de entender de los coperos del rey, que ellos nunca podían estar tristes. Ellos siempre tenían que andar sonrientes, con buena actitud. Entonces, en esta ocasión, al haber recibido Nehemías esta noticia, el rey de Persia se da cuenta de que él se miraba mal, se le queda viendo y le dice, pues, ¿será que estás enfermo? Le dice, no es eso, le dice. Tú estás triste, le dice, nunca te he visto así, le dice, ¿qué te pasa? Le dice. Entonces Nehemías le cuenta la situación que estaba pasando en su pueblo y le dice, Señor, si yo hallo misericordia o gracia en tus ojos, permíteme un tiempo para poder ir a mi tierra natal y reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces Dios puso gracia en Nehemías y el rey le dice, bueno, ok, yo te voy a dar un permiso
para que dejes de servirme acá y puedas ir a construir los muros. Cuando hayan terminado, regrésate y sigue acá con tu labor. Entonces él, contento, agradecido, el rey también toma a bien poderle dar cierto equipamiento para que fuera y construyera. Le dio materiales y ciertas cosas. También le dio personas, guardias, para que fueran con él y escoltarlo a su ciudad. Luego, en todo eso nos damos cuenta de que Nehemías va con aquella convicción de aquella labor que tenía que hacer de levantar los muros. Cuando llega luego de aproximadamente 3 días de camino, la Biblia nos dice de que él, sin haberle mencionado, sin haberle dicho a la gente a lo que iba, él empieza a evaluar los muros, a ver cómo estaba la condición del pueblo y de qué tan mal estaban los muros. Ahora, luego de que él empieza a inspeccionar estas murallas, ve algunos detalles muy, muy interesantes que vamos a estudiar hoy. Todo esto es contexto histórico para poder entrar al mensaje. Una de las cosas que nosotros podemos llegar a experimentar es vernos o parecernos al pueblo de Israel o Judá en este sentido, de que ellos, aunque tenían un altar, tenían a alguien que les decía la ley constantemente en el templo, podían presentar holocaustos, pero representaba un gran problema que no tuvieran muros. En el ámbito espiritual, en nuestra vida, nosotros podemos venir a la iglesia, podemos orar, incluso servir en algún ministerio, pero si nosotros no tenemos muros espirituales alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestras familias, esto nos puede llegar a poner en graves aprietos. Cuando hablamos de muro, hablamos acerca de límites. No sé si ustedes en las casas, yo me acuerdo antes, por lo menos donde nosotros vivíamos, allá en Ciudad Futura, las casas estaban construidas normal, sus salas, sus cuartos, pero el patio era un patio libre. Entonces las casas, al estar pegadas, todos los patios no tenían muro, sino que era nada más el pedazo de tierra. No sé cuántos han visto casas así o todavía la tienen así o vienen de lugares así. Entonces, ¿qué es lo que normalmente la gente hacía cuando agarraba una casa? Pues levantaba, ya sea, si no podía levantar muros, por lo menos ponía unas estacas con alambre razor. ¿Sí? Y era tipo, mira, yo puedo verte que estás lavando tu ropa, que tendés, pero aquí no te metes, ¿verdad? Y uno cuidaba ahí sus plantitas y su palito de limón y todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de esto, o si tenían el piso, levantar muros, establecían límites. Entonces, hoy vamos a ver un poco acerca de esos límites que también Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque al hablar de límites, hablamos de que estamos cuidando 3 cosas en nuestras vidas. La primera es la identidad, la segunda es nuestra sanidad y la tercera es nuestra libertad. Identidad, ¿por qué? Porque identificamos quiénes somos como hijos de Dios. ¿Qué significa ser un hijo de Dios? Al tener una verdadera identidad, entonces yo sé cuál es mi papel como hijo de Dios. Como sanidad, ¿en qué sentido? Que yo guardo mis emociones, que tengo dominio de ellas y que no dejo de que alguien más las esté dominando. Y como tercero, libertad. Yo les he hablado de que en esto de los límites, lo vemos en el caso de Adán y Eva. Dios crea el huerto, pero pone un límite y le dice, ok, ustedes pueden comer de todos los árboles que hay, menos de este. Límites. Esto es mío. Esto no es de ustedes. Pueden agarrar de lo que quieran, pero esto no. Entonces, límites no es un sentido de privarte de ciertas cosas, sino que entiendas cuál es tu espacio libre para hacer las cosas. Por ejemplo, las calles. Aquí no tenemos buenas calles en nuestro país, pero hay ciertas partes donde sí hay doble línea amarilla. Sí. Y eso es un límite, que los de un carril no se pueden pasar al otro, porque si no, ya saben lo que pasa.
Entonces, esa libertad nosotros la debemos de entender, que no necesariamente es limitaciones. Entonces, Nehemías, al estar consciente de la situación de los muros, fue a inspeccionarlo y se dio cuenta de que habían dos problemas más. Mira lo que dice Nehemías capítulo 2, lo puede ver en pantalla, versículos 13 al 15. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar en donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Entonces, acá vemos de que no solamente el problema era que los muros estaban destruidos, sino también vemos que habían puertas quemadas y había otro tercer problema, es que habían escombros. Y algo que nosotros debemos entender es que no podemos construir sobre escombros. No se puede. Estorba, te daña la situación y no puedes ver el plano completo. Por eso, para poder construir es necesario quitar escombros. Y yo le pregunto, si lo hablamos quizás no de manera literal, porque quizás no mucho sepamos de construcción, pero ¿cuáles son aquellas cosas que le podemos llamar escombro en nuestra vida que están afectando nuestro presente? Llamémosle escombro a las cosas del pasado. Llamémosle escombro a actitudes, comportamientos que teníamos antes de conocer a Cristo. Digo, sí es cierto que somos nueva criatura, pero la renovación no viene de la noche a la mañana. Hay cosas que depende de cada uno de nosotros ir mejorando, ir cambiando, y solo cuando tenemos un encuentro con Dios nos damos cuenta de aquellas cosas que necesitamos ir renovando. Entonces, ¿qué serán estos escombros? Y Nehemías estaba preocupado porque tenía muros destruidos, puertas quemadas, y todavía estaban muchísimos escombros que no habían sido quitados. En la Nueva Versión Internacional, en el versículo 17, dice: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Y eso es bien importante, porque normalmente cuando alguien tiene el interés de volver a levantarse, de ser una mejor persona, pueden haber voces que te van a decir: mira, ¿y para qué vas a la iglesia? Mira, ¿y para qué llevas a tu familia? Mira, ¿y por qué te quieres casar? Mira, ¿y por qué eso y lo otro? Justo cuando uno quiere retomar el ánimo de empezar algo, van a empezar cosas negativas. Y eso es lo que pasaba con el pueblo. Mientras ellos disponían a hacer un trabajo, la gente dice que se empezaba a burlar de ellos. Y eso es algo que nosotros debemos aprender a tener cuidado. ¿Por qué? Porque probablemente no estamos lisos o no estamos realmente decididos a ponerle fin a ciertas desgracias que podamos estar atravesando, ya sea en el matrimonio, en la vida personal. De repente puede ser de que tengamos alguna adicción o algún hábito oculto que quizás nadie más lo sepa, pero usted lo conoce. Y son esas situaciones que muchas veces pueden interferir a lo que Dios ha puesto que nosotros debemos de hacer. Necesitamos empezar a quitar esos escombros. ¿Y por qué los muros son importantes? Me podrán decir. Pues porque no solamente delimitan lo que es límites geográficos, sino que también hacen ver lo que es tuyo y lo que no es tuyo. ¿Sí? Los límites en esto nos hacen ver qué sí te pertenece y qué es lo que no nos pertenece. Además también de esto, que en este tiempo representaban símbolos de estatus y
autoridad. Ustedes se recuerdan en cierta historia que la Biblia nos narra de que estaba un pueblo queriendo conquistar una ciudad, pero esa ciudad tenía muros demasiado enormes, pero que Dios les dijo que les iba a dar la victoria si le daban 13 vueltas a ese muro. ¿Se acuerdan de qué muro es? De Jericó. Muy bien. El muro de Jericó era imponente. O sea, la altura, nadie ni siquiera podían ver qué era lo que había adentro. Entonces, esto representaba para su ciudad estatus, poder, autoridad, fuerza. Y obviamente el pueblo estaba como, ¿y cómo lo vamos a hacer? Usted conoce bien la historia, no me voy a adentrar a ella. Dios le da la indicación de cómo hacerlo para que esos muros fueran derribados y ellos hasta entonces pudieran conquistar. Entonces, de repente, en nuestras familias o en nuestras vidas puede suceder, creo yo, de que por lo menos una cosa de las que pasa en su familia usted se siente orgulloso. Por lo menos una cosa. Digo, si no, ya se hubiera vuelto loco, ¿verdad? Por lo menos algo le tiene que gustar de su familia. Y usted dice, no, esto en mi familia es bonito, esto es íntimo. Puede ser de que no todo esté al 100 o como uno de repente en algún momento lo soñó, pero siempre hay algo que nos agrada y que nos hace decir, qué bueno que estoy en casa. Sin embargo, a pesar de estas situaciones, podemos estar resolviendo muchas cosas, pero si no hemos levantado muros espirituales alrededor de nuestra familia, no estamos listos para una batalla espiritual tampoco. Y eso es bastante importante que nosotros lo podamos entender. Porque como les digo, quizás no es un sentido literal, pero sí en un sentido espiritual. Cuando dejamos de que quizás un pleito en nuestra casa venga y ponga tenso el ambiente en todos alrededor. Una discusión, un asunto no resuelto, una rabieta, celos, envidias. Algo en la misma casa puede hacer de que pueda penetrar cosas negativas que no provienen de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a levantar límites dentro de nuestro hogar. Y es acá donde vemos en Nehemías 3:3 que dice, los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con cerraduras y sus cerrojos. Cuando vemos acá Nehemías, él hizo un inventario aproximadamente de unas 15 puertas, que sabía que lo importante no solamente era levantar los muros, sino que levantar las puertas, enmaderarlas, ponerle cerrojos y también llaves. ¿Ha escuchado en alguna ocasión decir, ¿será que hay una puerta abierta en tu vida? ¿Ha escuchado alguna vez decir eso? ¿Sí? Probablemente el principio bíblico venga de esto. Que ellos no solamente, el problema era que las puertas estaban levantadas, las murallas, no estaban levantadas, sino que las puertas también estaban quemadas. Pero era importante que no solamente levantaran las puertas, sino que también tuvieran sus propias llaves. ¿Quiénes alguna vez han dicho, ¿saben qué? Ya está tranquilo el país, vamos a dormir con la puerta abierta toda la noche? ¿Quién hace eso? No, ¿verdad? Usted hasta antes de dormir y si tiende a ser bastante curioso, hasta llave le pone a la puerta, ¿sí o no? Usted dice, no, por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque usted se siente seguro tener la llave. ¿O me va a decir usted que usted le da la copia de la llave a sus vecinos? Vaya, tome para cuando quiera entrar. No, ¿verdad? Usted cuida sus llaves, usted dice, esto es mío. No cualquier persona puede entrar. Por eso yo le pregunto en esta mañana, ¿qué cosas son las que usted está viendo en su teléfono? ¿Qué cosas son las que está viendo en su televisión? ¿Qué música estamos escuchando? Porque cuando nosotros no tenemos el cuidado de este tipo de cosas, dejamos que esas puertas que están abiertas entren y contaminen nuestro corazón. Entren y nos llenen de cosas que no agradan a Dios. La Biblia nos dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Es que yo tengo este recuerdo cuando mi abuela fue allá a las tierras del África y es un muñeco negro y que no sé qué. Y los tienen ahí de recuerdo.
Sí. No, mire, es que este peluche me lo regaló mi ex y está bien bonito, yo lo tengo de recuerdo, dice. ¿Usted cree que con eso va a alcanzar algo bueno? ¿O va a ser de bendición eso? Hablando de peluche, mire, fíjese que yo, cuando estaba chiquito, nosotros no teníamos cable, ¿sí? O sea, ver tele era un lujo. Teníamos el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12. Si es que la antena servía, ¿verdad? Porque a mí era el que me mandaban atrás y con la gran antena, vaya a moverla, me decía. Entonces no había muchas cosas que ver en la tele. Yo me acuerdo que estaba pequeño y en ese momento se había vuelto bastante popular los Teletubbies. ¿Quiénes se acuerdan de los Teletubbies? ¿Sí? Un muñeco rojo, uno amarillo, uno amanerado, el Tinky Winky con cartera, el Po, hasta la canción creo que se pueden algunos, va. Pues, bueno, la cuestión es que nosotros pues no había mucho que ver, mirábamos eso, pero en ese momento también todo se estaba volviendo satánico, ¿verdad? Que las caricaturas eran satánicas, que todos los muñecos eran satánicos, incluso que si usted tenía un cassette de Marcos Witt, yo me acuerdo que antes decía, mire, si usted lo pone de retroceso, decía, usted va a escuchar al diablo en esas canciones, decía. Y la gente se lo creía, pues, y era como que no, todo era el diablo en ese momento. Momentos curiosos que estuvieron pasando, pero con esta caricatura me acuerdo, yo no sé si a mí me lo compraron o nos lo regalaron, pero yo tenía un muñeco de Teletubbies, algo así. Tenía al rojo, a Po. Pero como en eso, pues todo se había vuelto satánico, entonces mi papá dijo, ¿sabes qué? No podemos tener esto acá, dijo. Entonces lo vamos a botar. Nos dijo, bueno, lo vamos a botar como para que no lo andes buscando. Pero no lo voy a botar solo así, porque si no, si lo aviento en la basura, alguien más lo va a agarrar y se va a llevar la salación o la maldición a su casa, ¿va? Entonces dice, bueno, lo voy a cortar para que ya se vaya cortado, ¿va? Entonces mi papá, hombre de campo, que obviamente sabe qué es cortar, agarra una gran tijera y empieza, chaca, 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 y vaya a hacerle, y cree que se rompía el mentado peluche. Por ningún lado que le metía la tijera, ese peluche se corta. Y se quedó así como que, qué raro, dijo. No, me dice, le voy a dar fuego, dice. Porque eso está raro. Dijo. Y le echa, no sé si le echó aceite, alcohol, y le puso fósforo. Mire, cree que agarró fuego el condenado muñeco. No, dijo. Lo envolvió en unas sábanas, lo metió como en 3 bolsas y así lo botó. O sea, porque el mentado peluche, a saber si tenía algo, ¿qué onda? Porque era de felpa, pues, y no le pasó nada. Entonces, cosas como esas realmente podemos llegar a tener nosotros, cartas, qué sé yo, que no van a edificar y no van a ser de bendición para nuestras vidas. Por eso les digo, hermanos, si nosotros no cuidamos eso o estos detalles, probablemente alguien más esté teniendo las llaves de nuestra casa. Alguien más está tomando el control de nuestras familias, de nuestras emociones. Pero la Biblia es bien clara en esto. Salmo 24:7 en la Nueva Traducción Viviente dice, ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que el Rey de Gloria entre. En otras palabras, lo que nosotros debemos anhelar es que sea Dios que entre en nuestras familias, es que sea Dios que tome el control en nuestros hogares. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios esté en nuestras familias? Entonces, si es verdaderamente así, no podemos estar dejando de que alguien más, ojo con esto, padres, no debemos de estar jugando con la espiritualidad ni con la eternidad de nuestros hijos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que si de repente su hijo dice, no, pues que no quiero ir a la iglesia, pues mientras vivo en su casa, usted tiene el compromiso de hacerlos que venga. ¿Por qué? ¿Porque los estoy obligando? No, porque usted les está enseñando el camino, porque como dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos. Cuando Dios le pida cuentas también por sus hijos, porque son del Señor, le va a preguntar, bueno, ¿y por qué nunca los turbaste? ¿Por qué nunca los incomodaste?
es importante y es necesario que veamos y no pongamos en juego la eternidad de nuestros hijos, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque allá afuera el diablo no está jugando a ser diablo. El diablo se toma bien en serio su papel de diablo. Él no juega a ser diablo. ¿Y sabe qué? Nosotros tampoco debemos de jugar a ser cristianos. Si el diablo se toma bien en serio, ese condenado ni duerme. La Biblia dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Si el diablo no pierde el tiempo, ¿por qué cree que nosotros sí lo podemos hacer? No podemos estar de tibios, no podemos estar jugando con ser cristianos, con el evangelio y con la salvación que Dios nos ha dado. ¿Y sabe qué? Es a través de todo eso que vemos incluso la única vez que yo recuerdo que vimos enojado a Jesús. ¿Alguien se acuerda cuándo fue? En el templo, ¿sí? ¿Se acuerdan que Jesús llega y cuando ve todos los mercaderes y todo, se enojó? O sea, de plano, yo no sé cómo habrá sido ver enojado a Jesús. O sea, un hombre pacífico en todo su sentido y con toda su sabiduría, pero en ese momento dijo, ¡fum! Y empezó pero a botar todo, a sacar a la gente y dice, este lugar no lo van a convertir en cueva de ladrones. ¿Saben por qué? Porque Jesús sabía los límites de su casa. Él sabía lo que sí tenía que haber en su casa y lo que no debía haber en su casa. Él iba a cuidar de que nada estuviera contaminando. Por eso nosotros también debemos aprender a poner límites espirituales en nuestras vidas. ¿Qué cosas estamos dejando entrar en nuestra casa? ¿Sí? ¿Qué cosas son las que estamos permitiendo que suceda? ¿Qué prácticas, esto llega hasta un punto así fuerte, qué prácticas sexuales estás teniendo en el matrimonio? ¿Sí? ¿Quiénes son los que están entrando y saliendo de nuestra casa? ¿Eres de las personas que les anda contando a medio mundo que te sientes mal? Porque hay gente que anda publicando, me siento mal, me pone en Facebook. Y yo le pongo, pues sentate bien, le digo, porque se sienta mal. Dice. Y de repente le estamos contando a medio mundo, que sí, que me siento mal. No podemos estarle abriendo nuestros sentimientos y nuestros corazones a cualquier persona. Tenemos que aprender a poner límites en nuestros corazones. Porque si no, otros más van a determinar cómo debemos de sentirnos y qué debemos de hacer. Entonces, acá nos damos cuenta de que en el versículo 29, mire, dice, después de ello restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa. Y acá lo que estamos viendo entonces es que Nehemías, al entender la labor de levantar los muros, él encargó a cada familia que construyera la parte de enfrente de ellos del muro. ¿Sí? Personas que no tenían ninguna idea de cómo construir muros, les dijo, ok, ustedes como familia van a construir la parte de enfrente, ustedes como familia la parte de enfrente, usted, y así. Y cada quien pues tuvo que construir el muro. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Pues nosotros cuando predicamos la palabra les estamos dando las herramientas a ustedes para que ustedes también puedan construir a través de la palabra en sus familias. Ahora bien, cuando nosotros nos decidimos hacer esto, hay 4 oposiciones que necesitamos aprender a enfrentar. Y quiero que le pongan mucho cuidado a esto porque es muy importante que lo entendamos. Hay 4 oposiciones. Lo primero lo vemos en el capítulo 4 de Siempre de Nehemías y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y el primer aspecto de oposición es burla y rechazo. Dice, versículo 1, capítulo 4. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos construyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué crees que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día
por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo, piedras calcinadas? Vemos acá entonces, como les digo, burla, rechazo, incluso le puedo poner acá prueba de fe. ¿Por qué? Porque 3 veces esta gente le dijeron, ¿crees que lo pueden hacer? ¿Creen que van a lograr hacer algo? ¿Creen que van a solucionar el problema? Y esa es la primera oposición que nosotros tenemos cuando queremos levantarnos nuevamente. ¿De verdad vas a ir a la iglesia? ¿De verdad vas a seguirte esforzándote por tu familia? ¿De verdad vas a creer que Dios va a seguir haciendo algo? ¿O va a obrar después de tanto tiempo que has estado orando y no has visto nada? Uno tiene que tener cuidado con esas voces negativas que te van a decir, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Para qué te vas a seguir congregando? ¿Para qué vas a seguir ofrendando? Y tantas cosas que pueden llegar a poner duda en tu mente y en tu corazón. También en el versículo 3, siempre del mismo capítulo, dice, Tobías el amonita que estaba a su lado comentó, esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. La segunda posición que vemos acá reflejada es el menosprecio al avance. Entonces, de repente podemos pensar de que media vez nos llamen la atención en el trabajo es porque nos van a despedir. De repente tú puedes decir, sigo teniendo problemas en mi matrimonio, creo que lo mejor es que me separe y que nos divorciemos. Y podemos llegar a tener pensamientos así negativos, porque estamos considerando que nuestro esfuerzo es en vano. Y mire, no sé si hay algo, pero una de las cosas que más puede generar molestia es que uno esté intentando hacer algo y la gente venga y te critique y te diga, ¿y de verdad estás haciendo algo? O te diga, ¿y para qué lo estás haciendo? No sé si alguna vez han sentido esa sensación, ¿verdad? Pero es molesto eso, que le digan, no, yo pensé que no estabas haciendo nada. Y uno se está esforzando, y uno está luchando, uno se está echando ganas. Pero es normal que venga esta oposición, porque hay menosprecio al avance. Les hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué voz te está diciendo que los pequeños esfuerzos que estás dando no son suficientes? Porque uno a veces puede sentir que está empujando y como que está empujando una pared y no se mueve. Y hay esfuerzos que se van a sentir así. Y es normal que sientas rechazo y menosprecio de otras personas. Pero no te preocupes, porque eso no es lo que a ellos los mandó Dios a hacer. Si Dios ha puesto en tu corazón hacer algo y que tu corazón arda por algo, no te detengas hasta haber cumplido lo que Dios puso en tu corazón. Amén. Luego vemos en esta historia que ya el pueblo tenía la muralla a medio camino. O sea, ya tenía medio levantada la muralla. Y cualquiera puede decir, bueno, una muralla a medio andar para un pueblo como que no mucho. Sin embargo, Nehemías no solamente estaba confiando en el tamaño de la muralla para protegerla de los enemigos, sino que lo estaba poniendo su confianza en Dios. Salmo 127:1. Mira lo que dice. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Quizás muchas cosas en nuestra familia no puedan estar de la manera que nosotros las soñamos o como queremos. Pero les puedo asegurar que si nosotros somos obedientes y fieles a lo que Dios nos llamó, Dios nos va a bendecir y Dios nos va a respaldar. Nehemías sabía que no era el tamaño de la muralla que habían construido, sino el tamaño del Dios a que le estaban confiando, de que Él iba a cuidar a su pueblo. Y es nuestra mayor seguridad y confianza que debemos de tener. Que no importa que si el estatus económico esté bien o no esté tan bien. No se trata de que eso nos va a dar seguridad. Tenemos que confiar de que Dios es más grande que cualquier estatus que podamos tener y cualquier situación que podamos estar atravesando. Simplemente necesitamos dejar de que Él tome el control de nuestras vidas, de nuestras familias.
también hay una cosa más que genera la oposición y es distracción. Mira lo que dice el versículo 6, versículo 1 del capítulo 6 de Nehemías. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos que ya había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat, Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Mire bien la estrategia que habían tomado los enemigos. Lo habían citado a unos 28 kilómetros de su tierra donde estaban construyendo los muros. ¿Y sabe por qué? Porque ellos sabían que media vez Nehemías se distrajera de lo que estaba haciendo, iba a menguar su trabajo. Entonces, yo les pregunto, ¿de qué manera nos estamos alejando de lo que Dios nos mandó a hacer? Y esto es muy peligroso, incluso pasa en los hogares. Y probablemente más de algunos se sienten identificados con esto. Que podamos estar todos en la casa, pero cada uno con su teléfono en su mundo. Y eso es triste. Con el cuerpo presente, pero con la mente y con la alma, por otro lado. ¿Cuántas veces podemos estar así en nuestra familia? Todos cerca, pero cada quien en su mundo. Vamos a comer y todos con el teléfono. O sea, son cosas que realmente uno dice, no, pues sí, pero es que ya los tiempos han cambiado. Pero le estamos abriendo puertas realmente al enemigo. Y por último, causa intimidación y confusión. Vamos a leer capítulo 4 en la Nueva Traducción Viviente, del versículo 11 en adelante. Mientras tanto, nuestros enemigos decían: antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos los lados y nos atacarán. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de las murallas. En los lugares más descubiertos puse a la gente por familia para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Versículo 14. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Versículo 17. Bueno, versículo 16. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá, que edificaban la muralla. Los obreros, y esto es bien interesante, los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Imagínense, Nehemías tuvo que levantar a las familias para un segundo trabajo. El primero era edificar, pero el segundo fue, ok, ahora que están edificando, ya no solo van a hacer eso, ahora van a tener otro trabajo, es estar alerta si el enemigo viene a atacarnos. Y es por eso que los vemos que con una mano, mientras estaban poniendo los cimientos de su muro, con el otro tenían una espada por cualquier cosa. Ellos construían, pero también estaban listos para pelear. Así que, hermanos, quiero terminar haciéndole unas preguntas. ¿Cuáles son los escombros que están obstaculizando el crecimiento en nuestras familias? ¿Cuáles son esos escombros que no hemos dejado y no hemos sacado de nuestras casas? ¿En qué cosas hemos dejado de creer? ¿Cuál es el miedo que nos ha estado paralizando para hacer lo que Dios nos mandó? ¿Qué voces son las que estamos escuchando? ¿Y por quién hoy usted quiere levantar muros? Porque eso es muy importante, porque no estamos hablando de manera literal, estamos hablando de manera espiritual.
mientras nosotros no levantemos muros alrededor de nuestras familias, de nuestras vidas, mientras no pongamos límites en qué cosas debo hacer para agradar a Dios y estar cerca de su presencia y qué cosas son las que me están alejando, entonces yo estoy dejando puertas abiertas para que el enemigo entre y probablemente no solamente ya no esté en una silla de mi casa, probablemente ya esté en una habitación completa, descansando, esperando que pase un problema más para él meterse nuevamente en el asunto. Algo de lo que yo tengo convicción es que para que haya una iglesia sólida, necesitamos tener familias sólidas. Para que haya iglesias fuertes, necesitamos tener familias fuertes. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10. Día de semana tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.